En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorificamos a nuestro Dios uno y trino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Madre Santísima, también te pedimos que nos acompañes en este momento de meditación. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuevamente su canal Alma Eucarística para seguir reflexionando sobre la Eucaristía. Nuestro tema de hoy, ángeles consoladores. En esta ocasión hablaremos específicamente sobre los oficios dolorosos del alma eucarística. En otras ocasiones hemos hablado ya sobre el trabajo principal de las almas eucarísticas. Y hoy hablaremos principalmente sobre lo que el alma eucarística debe ser su tarea principal, su oficio, pensando en el Calvario de Jesús, sobre el Calvario de Jesús. Dijimos entonces que eucarístico es todo aquello que tiene contacto, dependencia o relación con el Santísimo Cuerpo de Jesucristo. Y también hemos dicho que todo altar es Calvario y que Jesús sacramentado es siempre y donde quiera Jesús crucificado. De donde se sigue como consecuencia que siendo eucarístico todo culto que se tributa y que se tiene cuidado con la humanidad de Jesús. Entonces, las almas eucarísticas, las encontramos ya desde el Evangelio, haciendo ese culto al cuerpo de Jesús. En el Evangelio no se menciona textualmente como almas eucarísticas, pero nos lo dice el sentido común que ya en el camino al Calvario, las personas que van en torno a Jesús, que es la víctima que se entrega por nosotros, esas personas que lo van acompañando, esas son que van con el corazón también deshecho, porque llevan a Jesús ahí, los seguidores de Jesús, los que lo empezaron a acompañar y que le siguieron en ese camino doloroso de la cruz, son las primeras almas eucarísticas, según el Evangelio también. Y entonces, la misa es el sacrificio eucarístico, y es también la continuación del sacrificio de la cruz. Las almas eucarísticas de hoy continúan con los oficios piadosos de las almas eucarísticas de entonces. Si la víctima es la misma, los mismos son los cuidados que se deben tener con ella. El sacramento y el crucificado son un mismo Jesús. Las almas eucarísticas y las evangélicas serán una misma amorosa corte. Ir acompañando a Jesús ya es el oficio doloroso para las almas. Imaginen ustedes cómo iban esas almas, consternadas, dolidas, piadosas, acompañando al Maestro que iba a ser crucificado, que iba a ser sacrificado
por nosotros sobre el Calvario. Entonces, esta amorosa corte de amor a Jesús, de adhesión a Jesús, comienza sobre el Calvario y es perpetuada en la Iglesia. Es comenzada en torno a Dios crucificado y continuada en torno al Dios sacramentado, con el mismo respeto, con la misma piedad, con el mismo fervor, pero sobre todo con el mismo espíritu de dolor, de sacrificio y de inmolación. Las almas eucarísticas del Calvario que lo acompañaban y las almas eucarísticas de hoy que queremos acompañarle en los agrarios, en el tabernáculo. Consideremos cuáles fueron los cuidados, los oficios, los trabajos, los cuidados que se le dispensaron a Jesús víctima por las almas evangélicas, eucarísticas. Quien lo ignore, pues que lo aprenda. Quien ignore cuáles son esos oficios, cuáles son esos cuidados. Y quien ya los ejercita, pues que dé gracias a Dios, pues son oficios imprescindibles para toda alma eucarística. Oficios que dan amor y gloria a Jesús. Gloria a Dios. Estamos en Getsemaní. Vayamos a Getsemaní. Vayamos a Getsemaní. Situémonos en ese lugar santo y veamos cómo podemos dar un servicio a Jesús, cómo podemos hacer un oficio a Jesús, un servicio a Jesús, un servicio amoroso y doloroso a Jesús. En este lugar de Getsemaní, entremos y observemos, vayamos con el corazón abierto, con los sentidos abiertos y viajemos en el tiempo y situémonos en Getsemaní. Veamos lo que pasa en ese lugar de sufrimiento extremo, donde Jesús experimentó el más terrible de los abandonos y la soledad más completa. Colócate tú allí, observa el lugar, pero principalmente observa a nuestro personaje principal, a nuestro Rey. Observa a Jesús. El Santo Evangelio dice en el capítulo 26 de Mateo, en el huerto de Getsemaní, capítulo 26, lo voy a leer algunos versos, aunque haremos hincapié en otros. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Palabra de Dios. Jesús sufre intensamente. Llama a sus apóstoles, a sus discípulos que lo acompañen. Y de manera especial llama a 3 más cerca. Quédense aquí, tengo tristeza de muerte. Y en el velen conmigo, aguarden aquí, no se duerman, queden despiertos. ¿Cuántas lágrimas
han derramado los santos con estas palabras de Jesús. Aguarden aquí y velen conmigo. ¿Cuántas lágrimas? ¿Por qué? Porque Jesús fue abandonado por los suyos, por los más cercanos, por los que estuvieron años con Él preparándose, que habían recibido tantas muestras de amor de Jesús. Apenas acababan de celebrar la última cena y ahí estaban sus amigos con Él. Oren conmigo, velen conmigo. El desamparo, el abandono en que es dejado Jesucristo y el reproche dado por Él a los que debían acompañarle. Jesús vuelve allá con ellos. ¿Sí? ¿Es posible que no hayáis podido velar una hora conmigo? Mateo 26:40. ¿Cuántas veces hemos abandonado a Jesús? ¿Cuántas veces nos hemos negado a rezar, a velar con Él? Qué profundo dolor para Jesús, qué dolor para su corazón adorable, encontrar entonces a los apóstoles dormidos, a sus amigos, sus más allegados, sus íntimos. Qué profundo dolor moral, el abandono de todos en esa hora extrema. Y hoy Jesús repite con fuerzas esas mismas palabras. Nos las dice a ti y a mí. Velen y oren conmigo. Y nos dice también, reprochándonos, con suavidad, con amor, como es característico en Él. ¿Es posible que no hayáis podido velar una hora conmigo? A ti que te he invitado, que eres mi amigo, que te he amado, que te he dicho, ven, vela conmigo, ora conmigo, y no has podido acompañarme. Hoy Jesús está postrado también, sufriendo abandono y dolor y soledad en los hospitales, en las calles, y no lo acompañamos y no lo consolamos. Abandonamos a Jesús, no acompañamos a Jesús en su cuerpo místico, en esos Cristos en que Jesús nos invita a participar con Él nuevamente en Getsemaní, a orar con Él en Getsemaní. Entonces, Getsemaní, ese pedazo de tierra en el que Jesús se postró hasta tocar la tierra con su frente y orar al Padre, donde Jesús estuvo sudando sangre, estuvo derramando ríos de lágrimas, sufriendo, dice la palabra, tristeza de muerte. Una muerte antes de la muerte, una muerte moral, dolorosísima, por el abandono de sus seres queridos, de sus más allegados, de sus más queridos. Jesús, echado en tierra, postrado, gemía y lloraba, agonizaba ya de dolor. Y nadie, ninguno de sus amigos, ni los que apartó, que separó esos tres,
ninguno se paró. Se quedó de pie orando para acompañar a Jesús. Todos se durmieron, todos lo abandonaron. Pero el Padre, nuestro amado Padre, que siempre está al pendiente de nosotros, estuvo al pendiente de su Hijo y le dijo a un ángel: mira, aquellos ya se durmieron, ya dejaron a mi hijo solo. Ve y acompáñalo y reconfórtalo. Ayúdale, abrázalo. Y el ángel confortador, solo él hizo acto de presencia. Se acercó a Jesús, se allegó a Jesús y lo consoló, lo acompañó. Y es envidiable el papel del ángel confortador. Esa debe ser nuestra muestra de amor, de correspondencia, de cariño, de apoyo al amor de Jesús. Las almas eucarísticas, todas, debemos ser los ángeles consoladores de Jesús. Los ángeles consoladores de Jesús agonizante, de Jesús abandonado en Getsemaní, de Jesús abandonado en los sagrarios. Esta debe ser nuestra divina ambición, consolar a Jesús. Hemos dicho consolar a Jesús en su cuerpo místico. No lo hicieron los apóstoles en Getsemaní, pero lo podemos acompañar en su cuerpo místico, consolarlo, ser los ángeles de Jesús en su cuerpo místico y ser los ángeles de Jesús acompañándolo y consolándolo en la Eucaristía, en la hostia consagrada, en los sagrarios, en el tabernáculo. Acompañemos a Jesús, consolemos a Jesús. Dejemos nuestra cobardía, nuestra indiferencia y frialdad, y ya que no podemos quitar ese cáliz de Jesús, porque si lo quitáramos, quitaríamos nuestra salvación. No podemos quitarlo, pero sí podemos compartir ese cáliz con Jesús, beber de la copa de Jesús, de su dolor, de su abandono, de su tristeza, formar parte de eso, acompañarlo en su soledad, en su tristeza, en su dolor. Qué triste cuando se tiene un problema y nadie nos viene a ayudar, nadie nos acompaña. Imaginemos entonces a Jesús solo con ese gran peso, con esa gran responsabilidad, con esa gran obediencia y amor al Padre y a nosotros. Entonces, qué maravilloso que podamos estar alrededor de Jesús, así como quienes iban caminando con Jesús camino al Calvario. Nosotros podemos estar alrededor de Jesús, cerca de Jesús, viendo a Jesús en el sagrario, frente al sagrario, frente al tabernáculo. Repitamos junto con Él, oh almas eucarísticas, repitamos la oración del Maestro agonizante, esa oración que dijo en Getsemaní. Repitámosla con el corazón y desde el corazón. Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero,
sino lo que quieras tú. Palabra de Dios. Con los ojos vueltos al cielo, con los ojos fijos en el tabernáculo, si tú vas ahí, cada vez que vayas, repite esa oración preciosa de Mateo 26:39. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Al mismo tiempo que acompañas a Jesús, le pides fortaleza al Padre. Con Jesús le pides fortaleza para tus propias dolencias, para tus propios problemas, para las propias pruebas personales, para poder atravesar la vida, para cruzar la vida con fortaleza, en compañía de Jesús, con Jesús y en Jesús. Ruega al Padre en compañía de Jesús. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, la copa de la enfermedad, la copa de los hijos enfermos, de los hijos drogadictos, de los hijos alcohólicos, de los hijos que se han metido en la droga, que son criminales. Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cuánta fortaleza se recibe para poder soportar las adversidades de la vida? ¿Cuánta fortaleza recibió Jesús para soportar el martirio de la cruz? Nosotros también podemos soportar el martirio de nuestra vida diaria y ofrecer el martirio de nuestra vida diaria junto con Jesús. En el libro del Apocalipsis está escrito que las almas que son primicias de Dios siguen al Cordero Divino donde quiera que Él va. Y en efecto, las hemos visto, las podemos ver en el camino doloroso que conduce al Valle de los Aromas. En ese camino donde iba Jesús con la cruz, donde fue entonces flagelado, martirizado, jalonado, clavado en la cruz. ¿Cuántos pecadores hoy flagelan a Jesús en el sacramento de su amor? Espiritualmente ahora, pero se le sigue flagelando. ¿Cuántos pecadores con enormes pecados que no decimos, pero que bastaría con mencionar las blasfemias, pero que hay un sinfín de pecados enormes y horribles? ¿Cuántos crucifican a Jesús de nuevo en ellos mismos? De nuevo crucificando al Hijo de Dios. Las almas eucarísticas pudieran evitar estos golpes a Jesús y poner su pecho como escudo. Si pudieran hacerlo. La única forma de hacerlo es acompañándolo, consolándolo. Simón de Cirene pasaba casualmente por el Calvario, por camino al Calvario, cuando Jesús subía allá cargando la cruz. Simón venía del campo y él no tenía pensado ni imaginaba que podía ayudar a Jesús, ni lo deseaba. Pero sin embargo fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Y él también, a pesar de que iba con reniegos y con enojo, con mala cara, ha sido
Simón de Cirene ha sido envidiado por todos los santos, los cuales hubieran dado su vida por hacer un momento, un solo momento de su vida, hacerla de cireneos y llevar la cruz. Ahora no podemos llevar esa cruz material de Jesús, pero hay formas de hacerlo. Por esa subida escabrosa del Calvario, le siguen a Jesús los que quieren. También porque Jesús lo quiere y como Él quiere. Y Jesús quiere que sus discípulos le sigan llevando la cruz sobre sus hombros. Pero no la cruz de Él. Jesús no quiere que llevemos su cruz. Jesús quiere que vayamos cargando sobre nuestros hombros la cruz que Él ha escogido para nosotros, la cruz que Él nos envía. Las almas eucarísticas, pues, debemos abrazar la cruz y abrazados de la cruz, seguir a Jesús. Las almas eucarísticas siguen a Jesús abrazadas de su cruz. Siguen al crucificado, siguen el ejemplo del crucificado. Y no lo siguen como los ladrones, sino como mártires muy queridos de Jesús y compañeros de su martirio. ¿Cómo podemos atravesar la vida sin Jesús? ¿Cómo podemos cargar nuestra cruz particular sin contar con el Maestro que cargó la cruz primero por mí, que ha cargado la cruz por nosotros, que nos ha enseñado cómo cargar la cruz? Qué difícil, qué martirio seguir, querer caminar, querer llevar una cruz tan pesada y tan grande sin el Maestro, sin el crucificado, el que nos ha dado vida y libertad verdadera. Entonces, tomemos el noble y bellísimo oficio, el noble y bellísimo trabajo, la noble tarea de confortar y consolar y acompañar a Jesús. Seamos los ángeles que le reconfortan en su soledad. Optemos por la cruz. Carguemos con amor la cruz de Jesús, cargando nuestra propia cruz.